Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí Camila les saluda hoy. Aquí sintiendo como cuál es el mensaje que les quiero compartir hoy. Y se junta mucho con el Día de la Madre, ¿no? El Día de la Madre fue el fin de semana que pasó. Para los que no saben, pues soy mamá de tres. Eh, eh, Creo que me gustaría compartirles un poco al respecto de cómo he llegado como a este conocimiento, a este aprendizaje sobre lo que he hablado en otros espacios o en otros momentos en estos videos sobre la ascensión, los maestros ascendidos, la iluminación de la conciencia, la reencarnación del alma, el camino hacia la libertad del alma, todo esto. ¿Y cómo está relacionado esto con la maternidad? 100%. Por eso el espacio que yo tengo se llama Universo de Amor, punto maternidad. Eh, Como esa marca personal, entre comillas, que he venido trabajando desde hace ya, desde la edad de mi hija, de mi primera hija, de mi hija mayor, que tiene 8 años. En primer lugar, contarles que pues antes de ser mamá, no quería ser mamá, o bueno, no quería ser mamá biológica, digamos, siempre estuvo dentro de mí como esa idea de adoptar, de cuidar la vida de estos seres que ya están acá en el planeta, que ya necesitan un hogar, que ya necesitan a alguien que los cuide, a alguien que los ame. Pero bueno, también he vivido mi vida de una manera muy guiada por el corazón, muy libre y pues creo que he seguido los pasos que mi alma tenía para mí, no necesariamente los que ni yo, ni mi familia, ni nadie imaginó que eran los que correspondían, sino que he caminado como con los ojos tapados y el corazón abierto y un día a la vez. Y de esa manera, pues así llegaron mis hijos a mi vida. Esa es mi verdad. Son la bendición más grande que he tenido, que he recibido del universo. También los detonantes de los desafíos y de las búsquedas internas más fuertes, más intensas, más poderosas. Eh, Desde siempre, desde muy pequeña, pues tendía a ser rebelde, tendía a ir en contra un poco de la corriente de pensamiento común, del comportamiento social aceptado, de la forma de ser cotidiana. Y pues a lo largo de mi vida fue una constante. em, En algún momento les comenté que había crecido en una familia católica en mi primera infancia, sin embargo, pues a lo largo de, obviamente uno va creciendo y va generando como su propia mirada del mundo y va adquiriendo como, o eligiendo, digamos, cuál es el camino propio. En mi caso, fue la maternidad la que detonó de alguna manera esta expansión de conciencia de el amor que habita en todos, en todo, y ese amor innato, innato, digo, sí, no, ese amor implícito en todo lo que existe e incluso en las situaciones más difíciles y desafiantes de nuestra vida. Eso fue como lo que empezó a detonar esta búsqueda espiritual, porque antes de eso era una búsqueda también que se puede considerar espiritual, pero antes de ser madre como que fue un camino más científico, un camino más materialista. Eh, Era muy amante como de la teoría de la evolución, de estudiar autores sobre que sí, que revolucionaron o que chocaban un poco con las miradas religiosas. Autores como Richard Dawkins, Christopher Hitchens, y muchas personas que escriben sobre la existencia de Dios, sobre si es verdaderamente verdad que existe Dios, sobre la, la naturaleza del hombre y mucho más. Entonces esto fue como ese espacio en el que encontré
esa investigación interior, ¿no? Ha sido plenamente autodidacta, ha sido una búsqueda interna, una búsqueda de, entre mis propias pasiones, digamos, entre mis propias fuerzas que me guía la vida hacia investigar, hacia indagar, hacia leer, hacia escuchar, hacia aprender, hacia vivir, hacia experimentar. Y cuando nació mi hija me enfrenté con la muerte, ¿no? Como qué loco que al llegar una vida al mundo, lo primero que, o sea, al anunciarse la vida para uno en el mundo, la llegada de una nueva vida, asimismo también como que de primer encuentro con la muerte, o bueno, de una manera mucho más personal, porque pues antes todos habíamos vivido que alguien falleció, que eso lo otro, pero en mi caso, digamos, eh, de una manera tan cercana, no. ¿Y por qué? Fue porque pues aun cuando yo intuitivamente sabía que quería un parto diferente, sabía que quería una crianza diferente, sabía que no era, o sea, como que esa maternidad me iba a revolucionar la vida. Jamás imaginé como el poder que tenemos en crear nuestra propia forma de traer la vida al mundo. Y me dejé llevar mucho por los miedos de la sociedad, como de lo que se dice, como de, bueno, tenemos que hacernos ecografías todos los meses, tenemos que hacernos exámenes, tenemos que inyectarnos todas las vacunas, hay que ir al médico, el médico nos hace tactos, el médico nos revisa que estemos bien, que seamos aptos para dar a luz a nuestro hijo y también de cierta forma decide cuándo nace. No, no es el cuerpo, no es el ser, no soy yo. Es, bueno, implícitamente en las leyes universales y en nuestros planes, seguramente nosotros sí tomamos la decisión de cómo nacer, pero pues digamos que no estamos siendo conscientes de que somos co-creadores de nuestra realidad y que podemos tomar decisiones informadas con respecto a cómo vivir estas experiencias en la Tierra con nuestros compañeros humanos. Entonces me dejé guiar un poco por eso, también llena de miedos, el miedo al dolor, el miedo a estar sola, a cómo iba a ser el parto y también como que en este acompañar de otras mujeres, en este acompañar de otras familias, en traer la vida al mundo, me he dado cuenta que son los principales miedos, ¿no? El dolor del parto para la mujer y el sostener económicamente a ese ser que viene. Son paradigmas sociales, son miedos impuestos que corren por nuestra sangre en nuestro subconsciente colectivo y nos invaden cuando va a llegar esa nueva vida. Así que también me di cuenta que, que es así como se mantiene el control de pensamiento, el control en la familia, el control en la mujer, el control en el hombre, el control de estas fuerzas oscuras, digamos, porque son carentes de luz, son carentes de amor, son carentes de conciencia, de lo que verdaderamente es la vida en conexión con nuestra divinidad, con la divinidad que somos en nuestro ser y en todo lo que existe. Entonces, me permití inducir mi parto. Yo quería un parto natural, quería un parto en agua, pero bueno, las parteras eran costosísimas, hacer el proceso en casa era casi imposible para mis recursos económicos en el momento, para mi situación, pues era realmente joven, tenía 25 años, estaba terminando mi carrera universitaria, bueno, la segunda parte de una carrera universitaria. No tenía, digamos, una relación estable y tampoco tenía pues un estilo de vida estable, o sea, vivía como en el día a día. Así que obviamente eso pues me llevó también como a, oh, ok, ¿para dónde me dice la corriente que debo ir? Porque necesito como asegurar mi supervivencia, ¿no? Entonces, así fue el proceso un poco, obviamente muy por encima de mi primer parto y pues al inducir el parto y todo esto se desencadenaron una serie de eventos desafortunados de violencia obstétrica, de sufrimiento para mi bebé, de sufrimiento para mí,
para mi familia, obviamente, en consecuencia. Y esta experiencia me llevó a enfrentarme a la muerte, ¿no? La muerte de mi hija que nació y pues no respiró, la tuvieron que reanimar, hizo hipoxia, etcétera, todas estas cosas súper tremendas. Y el estar también en una unidad de cuidados intensivos, ver a otras familias perder a sus hijos, perder a sus bebés, una familia que nació, el bebé nació el mismo día que mi hija, ver este proceso y sentir tan de cerca y sobre todo tan sensiblemente como es uno cuando está en el posparto y en la maternidad, ¿no? Ver tan de cerca esto que es la muerte. Estoy en un lugar donde pasan a veces mucho, pero generalmente es más silencioso, pero he pasado varios camiones y gente me distrae, les pido disculpas. Bueno, entonces al encontrarme con la muerte también fue como, ¿pero qué es la muerte? No es posible que la muerte sea como que lo que pensaba antes, ¿no? Pensaba que literalmente yo decía como, no, el cuerpo se muere y si lo ponemos en la tierra, el cuerpo se descompone, se vuelve gusanito, se vuelve tierrita, se vuelve abono y ya, y cesamos de existir como esta identidad. Y aunque de cierta forma es verdad, también es verdad que la muerte no es real. El alma sigue existiendo. Esta información que hayamos guardado de esta vida queda en el plano etérico, energético, y en espera de retroalimentarse de otras experiencias de vida y de todas las experiencias pasadas y demás. Y eso fue, o sea, así fue como empecé a nutrirme, ¿no? Fue esta cuestión de comprender las situaciones que estaba viviendo, las dudas que surgían en mi interior, sobre todo a nivel sensorial y emocional, o sea, vivenciar el dolor, vivenciar la violencia del sistema, vivenciar eh, mi propia ignorancia que permite todo esto, ¿no? Me llevó también como a acompañar a mi hija en su proceso de recuperación de esta situación bastante desafiante de salud que nos aconteció en su nacimiento, nació por cesárea de emergencia, en fin, me llevó a volverme también como muy activista de lo que es la lactancia materna, la importancia de la vida de los niños, la importancia de esta primera infancia, la importancia del cuidado de la mujer, la importancia de cuidar cómo traemos vida al mundo, la importancia del estado mental, emocional, de las personas que sostienen ese ser que viene al mundo, la madre y al padre, la familia que se vuelve como ese sostén para sobrellevar esta nueva aventura desconocida de ser padres en este mundo. Y ese es el punto de quiebre en mi vida que me llevó a adentrarme en otras formas de ver el mundo desde una mirada menos material, desde una mirada menos materialista. Porque no puedo decir científica, porque científica es todo lo que he investigado. Literalmente las cosas que he aprendido todas están respaldadas hoy en día por la ciencia y eso es lo que más me encanta. Y si no es por la ciencia, es como algo que tú mismo puedes comprobar si lo pones en práctica, ¿no? Como si pones en práctica las oraciones metafísicas, si pones en práctica las afirmaciones positivas, si pones en práctica el pensamiento correcto, si pones en práctica las acciones correctas, la vida misma te demuestra, como el método científico, que eso es verdad. Que eso es verdad. Entonces, por eso me considero una buscadora de la verdad, una caminante en búsqueda de la libertad no entendida como el poder hacer lo que se me dé la gana en este mundo y no rendirle cuentas a nadie o no cuestionarme si lo que estoy haciendo impacta el bienestar de uno o del otro o mío propio o en fin, sino la libertad que surge del interior, esa libertad que es una sensación de estar en paz, de estar en calma, de saber que estás alineado con principios rectos, con un actuar correcto, con un dar al mundo lo que es bueno, bello y verdadero.
esa libertad que surge de comprendernos en unidad con nuestra divinidad, esa libertad que surge de poder respirar el aire con la conciencia de todo lo que nos sostiene, esa libertad de que nuestro pensamiento sea lo suficientemente claro para discernir lo que me pertenece y lo que no, lo que viene realmente de mi alma, de mi ser superior, de mi conexión con Dios y de lo que viene del mundo social, de esta pantalla que se refleja en esta tercera dimensión, en, este, en esta sociedad, en esta humanidad de sentidos ciegos, de sentidos espirituales ciegos. Estamos caminando el mundo con sentidos físicos y desconectados del mundo, de la riqueza del mundo espiritual y etérico y energético que somos y que nos rodea. Entonces, esa es la libertad que camino, esa es la libertad que busco, esa es la libertad que indago, esa es la libertad que me apasiona y esa es la libertad que siento querer compartir con el mundo en, 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 en ejemplo, en comprensión y como a modo de inspiración. No pretendo cambiarle la forma de pensar a nadie, simplemente pretendo poner al descubierto mi forma de ver la vida como una recolección de experiencias y saberes y recordares también, porque recordares, no sé si se dice así, pero es en inglés remembrance, bueno, del recordar de otras vidas, del recordar de otras experiencias, del recordar energética y físicamente lo que verdaderamente soy y toda esa información que soy y cómo puedo ser canal de toda esta luz, de todo este amor, de toda esta riqueza que coexiste con nosotros para, para nutrir más la vida, más y mejor la vida en la tierra y la vida humana. Llenarnos de herramientas eh, profundamente nutritivas, útiles, moralmente correctas, digámoslo de alguna manera, para asumir la vida desde un lugar, desde y hacia un lugar de libertad, de riqueza, de amor, de propósito. Así que esta era como la reflexión del por qué les quería venir a compartir esto, también que sepan como de dónde viene esto que les estoy compartiendo, porque muchas veces puede ser como, ay, esta persona, ¿por qué está hablando de eso? O sea, ¿y quién será esta persona? ¿No? Un aparecido que viene ahí, y muchos sí, muchos somos aparecidos, muchos están, pero también en nuestra vida hemos pasado por muchas torres, hemos pasado por muchos desafíos y realmente este reencuentro con nuestra divinidad es habitar y ser nuestra divinidad en la tierra, es encontrar esas formas de vivir más alineadas con la verdad de Dios, más alineadas con el amor verdadero, más alineadas con el perdón sincero, con la compasión, con la comprensión, con la misericordia, con todos estos dones del Espíritu Santo, todas estas cualidades del ser crístico que nos habita. Eh, Estamos en un proceso del despertar de la conciencia y el despertar de la conciencia no es llenarnos de información espiritual. El despertar de la conciencia no es probar todas las plantas medicinales de poder que existan, no es, bueno, hay un proceso de navegación, de exploración que es propio de cada alma, pero como nos paramos en un lugar certero, con pilares firmes, con el amor, que es el fundamento que sostiene todo lo que existe. Es es el pilar de la libertad, el libre albedrío que nos dio Dios, que nos dio la deidad, fuente universal, energía cósmica creadora.
para ver y reaccionar, sentir y vivir todo lo que nos presenta la experiencia humana desde un lugar más elevado, más presente, más puro, con menos lucha, menos hacia afuera y más hacia adentro, porque las leyes universales lo dicen y todos lo sabemos de una u otra manera. Como es adentro, es afuera. Como es adentro, es afuera. Si interiormente estamos en caos, si interiormente estamos en confusión, si interiormente estamos trabajando en modo lucha, en modo supervivencia, si estamos luchando por nuestros derechos, estamos luchando porque nos cuiden, porque nos protejan, porque hagan valer nuestros derechos como mujeres, porque hagan valer nuestros derechos como niños, porque el hombre también sea visto, porque también, porque se acabe la violencia, en fin. Es un modo de una rebeldía con causa, porque es una causa muy profunda. El dolor que nos generan estas situaciones son causas, se siente tan profundo que nos mueve a luchar, a enfrentarnos al mundo. Y entonces yo personalmente traigo una invitación de darnos cuenta que la lucha no es hacia afuera, la búsqueda es hacia adentro, es hacia aprender a discernir, aprender a pedir claridad, aprender a discernir y a pedir claridad sobre las situaciones desafiantes, las personas que nos desafían, las situaciones que nos quiebran por dentro. Aprender a ver esto sin rencor, aprender a mirar al otro como hermanos en esta evolución. Todos estamos aprendiendo. No importa si tienes 80 años, no importa si eres mayor que yo. La edad no existe, el tiempo solamente existe en la conciencia inferior de la cuarta dimensión, porque no les había dicho esto, pero el plano material está en la tercera dimensión y nuestra conciencia está oscilando en la cuarta dimensión. El plano astral, que es todo lo de baja densidad de pensamiento y de formas, está en la cuarta dimensión baja, y el plano más luminoso, amoroso y demás empieza desde la cuarta dimensión alta hacia arriba, aunque está en todas partes, pero bueno, digamos que existe, empieza a coexistir y oscilamos en esas frecuencias vibracionales de todo lo que existe. Así que, claro, cuando estamos en pensamiento de sufrimiento, de duda, de miedo, de tristeza, de juicio, de victimario, de, de ejercer violencia, de carecer de paz, estamos en una conciencia dual, estamos asumiendo la vida desde la supervivencia, estamos habitando el plano material con todo nuestro ser y el mundo espiritual es lo primero que debemos buscar, es nuestro propósito, es lo que nuestra alma busca cuando decide encarnar en la tierra. Nuestra alma somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Así que, como dijo nuestro amado maestro Yeshua, que no me canso de citarlo porque, wow, tremenda sabiduría. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás te será dado. Si interiormente, si física, si mentalmente, si energéticamente, nuestra atención está concentrada en comprender las experiencias que vivimos desde una mirada más elevada, el universo, Dios, fuente creadora, cosmos, ser superior, conciencia crística, todo lo que existe en el amor, va y siempre está sosteniéndote, pero te va a poder sostener conscientemente. Vas a poder co-crear con tu divinidad ese presente que sí deseas vivir. Vas a dejar atrás el karma y vas a empezar a asumir tu dharma. Perdón, entró una llamada y se cortó el video. Pero bueno, entonces empezamos a asumir nuestro dharma. Claro, eso es un camino, claro que
son vidas y vidas y vidas y vidas y muchas veces miles y cientos y millones de vidas viviendo una y otra experiencia, siendo de todos los colores, formas y sabores, teniendo mucho y teniendo poco, comprendiendo mucho y comprendiendo poco, siendo la víctima y siendo el victimario. Y hasta que recolectamos en nuestro ser, en todo este cuerpo energético de información, esta serie de experiencias que nos nutren en una variedad infinita de sensaciones, de memorias, de percepciones sobre la realidad humana, para empezar a ascender, parar el proceso de descenso del alma en medio de las dimensiones de conciencia y empezar a ascender hacia la comprensión de la unidad en la fuente, la unidad en todo lo que somos. Así que esto es un poquito de lo que les quería contar, un poquito de mi testimonio junto con un poquito de conocimiento, junto con un poquito de la razón de ser de este canal, de la razón de ser de yo salir al mundo a compartir esto, de los encuentros que estamos organizando aquí en el espacio que custodio, que habito, que es el territorio donde tengo la fortuna de habitar hoy, donde me ha puesto Dios, la divinidad, mi voluntad, eh, para invitarlos a cuestionarse más, a enfrentarse más a esos paradigmas sociales, qué es de ustedes y qué no, qué le pertenece a su alma y qué no, qué les queda a ustedes de lo de crianza de sus padres y qué no. Empezar paso a paso, pero siempre con una mirada curiosa, siempre queriendo saber más, siempre queriendo comprender el verdadero para qué de las cosas. Todo tiene un para qué. Dios sabe cómo hace sus cosas. La famosa cita, no sé si la digan en todas partes del mundo, pero en este país siempre la dicen, Dios sabe cómo hace sus cosas. Será lo que Dios quiera, decimos acá mucho. Y son palabras muy sabias, pero que muchas veces conscientemente realmente no están integradas, ¿no? O sea, como que soltar el poder, decir que sea lo que Dios quiera, pero adentro estamos pensando y preocupándonos y no, realmente no es lo que Dios quiera, es como, ¿cómo puedo yo salir de esta situación de sufrimiento? Entonces, bueno, para no alargarme mucho más, quiero empezar a hacer videos un poquito más cortos, que sean un poquito más digeribles. Eh, Dejo hasta acá, pero esta es mi reflexión del día de hoy, esto es lo que quiero compartir y para englobar todo en un porqué el tema de la maternidad, es porque estamos en el mes de las madres, soy mamá, mi propósito divino es plenamente maternal, me siento encarnando la energía de la madre. eh, quiero, quiero, deseo con mi alma poder servir a las mujeres, a las madres, a las familias, a los seres divinos que vienen en estos bebés que vamos a traer al mundo, que traemos al mundo. Así que considero que la maternidad puede ser el acto más revolucionario si empezamos a trabajar aquí adentro, como es adentro, es afuera. Lo que trabajemos aquí lo proyectamos en nuestros hijos. Lo que no trabajemos aquí lo proyectamos en nuestros hijos. Y como esponjitas que venimos al mundo cuando estamos limpios de memorias conscientes, nos abrimos a recibir todo lo que nos quiera dar el mundo, entre comillas, bueno, malo, todo lo contrario. Así que vamos a recibir la luz que nos está trayendo el cosmos. Vamos a disponernos a expandir nuestra conciencia. Vamos a transformar el mundo con amor. Porque es posible, porque empieza con nosotros, porque empieza tomando acción. Porque somos capaces y porque no existe fuerza más grande que la luz, que el amor. No existe. Acá en la tercera dimensión pareciera que sí, creemos que sí, estamos tan inmersos en la densidad que muchas veces sentimos que el mundo y la vida son horribles. Pero la realidad es que todo es amor.
Y lo que tenemos que transformar es nuestra mirada del mundo, nuestra conciencia, nuestra forma de actuar, nuestra forma de transmutar, de elegir, de escoger, vivir cada cosa que nos presenta la vida. Hasta aquí por hoy. Les mando un abrazo muy grande. Nos vemos en el próximo video. Deseo que todo vaya muy bien. Muchos rayos de luz sanadores para todos. Bendiciones infinitas y gracias por escuchar.